Hoy hablaremos sobre retinopatía diabética con el doctor Robinson Barrientos en 5 to 5 por Hospiclinic. Comenzamos. Bienvenidos a Hospiclinic, a 5 to 5. Vamos a empezar con los episodios de retinopatía diabética. Hoy tenemos el placer de compartir con el doctor Robinson Barrientos. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Saludos. Muy bien, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. El doctor Robinson Barrientos es médico cirujano de Venezuela, es egresado de oftalmología de la Universidad Central de Venezuela, del Hospital Domingo Luciani, y es subespecialista de retira, de vitrio, de microsegmento y de microcirugía y segmento anterior. Así que bueno, muchísimas cosas tienes en tu currículum para explicarnos hoy un tema muy, muy importante. ¿Por qué decidimos hablar de la diabetes? Porque la diabetes es una enfermedad muy común, es una enfermedad con una prevalencia muy elevada alrededor del mundo, que en el mes de noviembre cumplió otra vez un año más de celebrarse el Día Internacional de la Prevención contra el diabetes, la diabetes. ¿Y por qué es tan importante? Sobre todo por las complicaciones que ocasiona esta enfermedad. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de la retinopatía diabética, pero quería empezar a hablar de tu percepción, ¿no? Sobre todo la causa de ceguera en el mundo, la diferencia, lo que hablamos un poco en el IGTV, que existe en los países de Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, y por qué hay una prevalencia mayor en ciertos países donde la causa de ceguera es ocasionada por la retinopatía diabética, que digamos podría ser prevenible, ¿no? No debería ser la primera causa a nivel mundial de ceguera. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y agradezco la sintonía en este momento. Bueno, básicamente continuando, dando paso a tu explicación, podemos mencionar que si bien la diabetes es una causa importante a nivel mundial, realmente hay una discrepancia en lo que es la población europea con la población latina, exceptuando lo que es la parte latino-suramérica o incluso Norteamérica. Mucho de esto va de la mano con lo que es el estatus socioeconómico, la mala alimentación que pueda tener el paciente, el nivel cultural, pueden también estar asociados a factores de riesgo per se que puedan tener el paciente, tabaquismo, alcohol, el paciente también puede tener trastornos de triglicéridos, colesterol, que va asociado a lo que dije anteriormente, la mala ingesta alimenticia. Y todo esto puede condicionar a la larga al paciente a padecer diabetes. No solamente la diabetes como realmente lo que nos compete a nosotros como oftalmólogos, afecta netamente lo que es el ojo. Aquí hablamos que es una enfermedad multisistémica en donde hay muchas estructuras que pueden estar afectadas. Sin embargo, una vez que el paciente, si bien acude a la consulta de oftalmología, básicamente un estudio desde el punto de vista ocular, en donde podemos hacer un despistaje sencillo a través de una fundoscopia, previa dilatación pupilar, podemos evidenciar y estadificar en sí el riesgo que pueda tener este paciente ante otras enfermedades. Entonces, aquí podemos evidenciar que la prevalencia en estos tipos poblacionales, hablamos que en Latinoamérica hay una prevalencia y una incidencia alta de lo que es la retinopatía diabética per se, y un problema también que se ve afectado, el edema macular diabético, en este caso. Y en la población europea, si bien todos los estudios a nivel mundial y más los que están acentuados en la población europea hablan de que la primera causa, en este caso, es la degeneración macular relacionada a la edad. Sin embargo, esto tampoco no lo debemos obviar porque puede estar asociada también que la diabetes condiciona su segundo puesto y en el tiempo puede también cursar como primer episodio en Europa, sin obviar el hecho de que la degeneración macular es lo más común en la población europea. Aunque hablando un poquito más, tenemos que mencionar primero, hablamos desde lo más básico a lo más complejo. En este caso, quiero mencionar cuando hablamos de la evaluación desde el punto de vista ocular, tenemos aquí la anatomía del globo ocular, vemos que este es el globo en un corte frontal, donde vemos lo que es la anatomía, lo que es las pestañas, el globo ocular. Sin embargo, vemos un poco más aquí especificado, vemos el ojo en un corte transversal, vemos la córnea, el cristalino y por su parte la retina. En la retina podemos encontrar ciertas alteraciones. Aquí vemos en la imagen. Exactamente, el tema de la retina, el concepto de diabetes como lo has explicado, y la retina y la mácula porque es motivo de consulta y los pacientes preguntan, ¿no? ¿Cómo la diabetes puede afectar la retina y qué es la mácula? O sea, ¿por qué me afecta la mácula? Y porque en este punto es que comienzo a perder visión. Entonces, coméntanos un poquito para que ellos puedan entender. Bueno, esta consideración, vemos que el globo ocular, en un corte transversal, él funciona como una cámara fotográfica. Vemos primero la estructura, la córnea, el cristalino y por su parte la retina.
La retina es la película sensitiva que lleva la información al cerebro para ser procesada en un estímulo visual. Si bien vemos que existe una pequeña microcirculación, que son vasos tan finos como un cabello, que realmente esto se ve afectado en los pacientes diabéticos por el mismo daño estructural, producto de los niveles elevados de glicemia en el cuerpo. Aquí estos vasos tienden a fragmentarse y originar pequeñas hemorragias o pequeños exudados que a la larga, si se acumulan en la mácula, que en este caso es el punto de mejor visión que tenemos todas las personas donde está la discriminación de color, si se ve afectada o en el caso que se ve edematizada, puede disminuir la visión a largo plazo. En estos pacientes uno tiene que tener en cuenta que una condición importante es la retinopatía diabética y que puede estar asociada o no a un edema macular diabético, ya que el edema macular diabético puede ir desde las etapas iniciales hasta las etapas más severas de la enfermedad. Esto tenemos que tener en cuenta al clasificar la diabetes como tal, que podemos tener dos grupos poblacionales importantes, los diabéticos tipo 1 y los diabéticos tipo 2. En los diabéticos tipo 1 realmente son pacientes que son la gran mayoría jóvenes, realmente debutan con un episodio de glicemia y el daño estructural es per se a nivel del cuerpo realmente. Y por su parte la diabetes tipo 2, el paciente realmente es un paciente de mayor edad y la diabetes progresivamente se va acentuando. Aquí tenemos que tener en cuenta que estas dos diabetes a la larga, las mismas complicaciones o la misma fisiopatología que involucra esta enfermedad puede estar estructurada en los dos grupos. Si bien ahora clasificando más que todo lo que es del punto de vista para entender a grosso modo lo que es una retinopatía diabética y ya posteriormente avanzándonos lo que es el edema macular, hablaremos primero de lo que es la retinopatía diabética. Por así explicarlo y entenderlo de manera sencilla, tenemos dos tipos de retinopatía diabética. Una retinopatía diabética no proliferativa, en donde vamos a estar estructurada por varios episodios. Un episodio leve, moderado, severo y muy severo. Y una retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo y sin características de alto riesgo. Y ya cuando el paciente tiene un estadio más avanzado, puede tener cualquier tipo de las complicaciones que puede cursar la etapa final de esta enfermedad. Ahora, si bien en cuenta, si tenemos un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa leve, aquí los controles en estos pacientes, a pesar de que son pacientes con un diagnóstico precoz, realmente a veces casual en la consulta oftalmológica, los controles en estos pacientes debemos tenerlos por lo menos una vez al año. A su parte, si tenemos una retinopatía diabética no proliferativa moderada, tenemos que tener controles cada 6 meses, dependiendo de la gravedad o no, o el avance del control metabólico que pueda tener el paciente. Ya un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa severa o muy severa, los controles tienen que ser mucho más estrictos, cada 3 meses o incluso más continuos, cada 2 meses o una vez, dependiendo de la gravedad de la patología que tenga el paciente. Y hablando de una retinopatía diabética proliferativa, en esto tenemos que hacer un control mucho más agresivo y el paciente va a algún tipo de medicación, ya sea periocular con farmacoterapia, láser, o en el caso que esto sea muy grave, iría a un proceso quirúrgico, que en este caso la resolución es la vitrectomía. No te pierdas el próximo jueves el segundo episodio de Retinopatía Diabética.